Preparar un cheesecake tradicional en casa es mucho más sencillo de lo que parece, especialmente si cuentas con instrucciones detalladas. Por ello, te comparto la receta de una exquisita tarta de queso al horno con maracuyá, un postre casero rápido y delicioso, perfecto para cualquier ocasión. Si tienes un encuentro con amigos y familiares y deseas sorprenderlos con algo hecho por ti mismo, este postre clásico es infalible. Descubre lo fácil y rápido que es hacer un cheesecake casero con una textura cremosa y suave que encantará a todos. Te sorprenderás. Acompáñame y aprende cada paso, suscríbete a mi canal para más recetas, comparte este clásico con tus amigos y comenta cómo preparas tu cheesecake y qué cambios harías a esta receta. Empezamos triturando las galletas hasta que queden bien finas, casi hechas polvo. También las podéis machacar con una cuchara o algo pesado. No os quedará tan fino, pero sirve igual. Añadimos 90 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Mezclamos con las manos hasta que tenga un aspecto arenoso. Utilizamos un molde desmoldable. Cubrimos el fondo con papel de hornear. Vertemos toda la galleta y con un vaso cubrimos el fondo y las paredes del molde. Apretamos bien para que se compacte la galleta y guardamos el molde en el congelador mientras preparamos el relleno. Precalentamos el horno a 200 grados. Añadimos 900 gramos de queso Filadelfia o cualquier otro queso similar de tu gusto. Batimos para que se caliente y se vuelva más maleable, es decir, más tierno y cremoso. Añadimos una taza equivalente a 250 gramos de azúcar. A continuación, añades 3 cucharadas soperas de harina común, una cucharadita de zumo de limón y 2 cucharaditas de esencia de vainilla. Mezclamos hasta conseguir que todos los ingredientes se hayan integrado bien. Aparte, mezclas 200 ml de yogur griego con 3 huevos enteros más una yema de huevo. Mezcla bien con un tenedor y lo incorporas todo a la mezcla con queso. Batimos bien y bajamos los restos que hayan quedado en las paredes. Sacamos el molde del congelador y vertemos la crema de queso distribuyéndola de forma uniforme. Horneamos a 200 grados los primeros 10 minutos y luego bajamos a 190 grados y horneamos por 30 minutos más. Te recomiendo no abrir el horno durante el horneado. Finalizado el horneado, apagamos el horno y dejamos la tarta por 5 minutos más con la puerta entreabierta. Hacemos la prueba del palillo para comprobar que esté bien cocida. Apartamos la tarta de queso por ahora y preparamos el coulis de maracuyá. Primero ponemos a hidratar 2 láminas de gelatina en agua fría. También sirve gelatina en polvo, que sería una cucharadita. Aparte, cortamos la fruta de la pasión, unas 5 piezas con un cuchillo bien afilado. Sacamos la pulpa de la fruta con la ayuda de una cucharadita y la ponemos en una cazuela, más o menos medio vaso de pulpa de maracuyá. Añadimos unas 4 cucharadas de azúcar blanca, la cantidad la puedes ajustar a tu gusto. Añadimos jugo de medio limón y 2 o 3 cucharadas de agua. Dejamos que hierva a fuego medio. Escurrimos la gelatina y la incorporamos para que se deshaga.
Vertemos sobre la tarta con un colador. Yo pondré algunas semillas de maracuyá también. Eso es opcional. Repartimos bien y reservamos en la nevera durante un mínimo de 1 o 2 horas. Este clásico americano se destaca por su cremosa y suave textura de queso, el crujiente de la galleta y el agradable contraste dulce de la fruta de la pasión. El pastel de queso es una de las recetas más comunes y antiguas en el mundo de los postres con queso. La receta que te comparto hoy no te decepcionará, simplemente sigue cada paso detallado que te proporciono y respeta los ingredientes. No quedará ni una migaja. Espero que elabores este pastel, está riquísimo, económico y muy fácil de elaborar. Aquí te paso un tutorial con 10 recetas fáciles con fruta. Te paso una lista con merengues y suspiros, una lista con cremas para tartas y una lista con bizcochos fáciles. Muchas gracias y hasta pronto.